Bueno, vamos a Bueno, empezar entonces con este curso de Sagradas Escrituras online, ¿sí? Y vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, enséñanos a orar como tú lo hiciste. Queremos ofrecerte este curso a ti y a tu Madre María. Oh Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Queremos aprender a hacer solamente la voluntad del Padre. Por eso decimos todos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Espíritu ilumina mi Santo, Santo, corazón ilumina mi corazón para ver las ver las cosas que cosas son que de son de Dios. de Dios. Dios. Ven Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu Santo 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 dentro dentro de de mi mi mente 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 para 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 conocer las conocer conocer las cosas. las cosas que cosas son de que Dios. son de Dios. Ven Ven Espíritu Espíritu Santo Santo dentro de mi dentro alma, de mi alma, que yo le que yo le pertenezco pertenezco solamente a solamente a Dios. Dios. Santifica todo lo Santifica que yo todo lo que piense, yo piense, diga y diga haga, y para haga, que todo para que sea para todo la sea gloria de para la Dios. gloria de Dios. Amén. 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 Como les decía en el video, siempre antes de leer la Biblia, invoquen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la Biblia. Entonces, qué mejor que el mismísimo autor nos explique, ¿no? Lo que estamos leyendo, nos ayude a entender. Bueno, vamos a hacer una rápida revisión de qué son las Sagradas Escrituras. Eh, y después nos vamos a meter un poquito en el primer libro, que es el Génesis. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros, se le dice una biblioteca compuesta por 73 libros y dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento o Nueva Alianza. El Antiguo Testamento, compuesto por 46 libros, tenemos la primera parte, los primeros cinco, se le llama los libros de la ley, heredados de nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos mayores judíos. Eh, Ellos le llaman la Tanaj, ¿sí? Biblia hebrea. Y los primeros cinco, la Torá. En griego, Pentateuco, ¿sí? Estos libros son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y Deuteronomio. Nosotros vamos a leer algunos, solo los narrativos, ¿sí? Después también están en el Antiguo Testamento los libros proféticos y otros escritos. Y nosotros tenemos, los católicos, en el Antiguo Testamento 7 libros que son deuterocanónicos, o sea, fuera del canon hebreo, ¿sí? Y ejemplo de algunos de estos son la sabiduría, el libro de sabiduría, eclesiástico, Macabeos. Así que si rápidamente quieren saber si su Biblia, la Biblia que tienen, es católica o no, van y buscan Macabeos. Si no está Macabeos, lamentablemente no tienen una Biblia católica en sus manos. Le digo lamentablemente porque me ha pasado un montón de gente que venía leyendo el curso y cuando llegamos a leer Macabeos me dicen, no, pues no lo encuentro, no lo encuentro. Bueno, es que has estado leyendo otra Biblia. No pasa nada, porque los primeros libros de la ley son en común, ¿sí? Son en común con los católicos, los evangelistas, los protestantes, así que los van a encontrar. Pasa que las traducciones a veces tienen una connotación distinta a la que nosotros queremos trabajar. Bueno, y después el Nuevo Testamento, que es por ahí el más conocido por nosotros, que está compuesto por 27 libros, incluye los 4 evangelios, los 4 evangelistas, Hechos de los Apóstoles y las epístolas, que son las cartas de Pablo y otros, ¿no? Y termina en el Apocalipsis. Bueno, algunas características de este maravilloso libro. ¿Quién es el autor, no? Tenemos que saber 3 cosas. Este libro no es un libro cualquiera, es un libro que ha sido inspirado por Dios. Es la palabra de Dios vivo, es la palabra de Dios vivo. Por eso es actual, nos habla, eh, cada vez que lo leemos nos está hablando el Señor. ¿Qué significa?
que Dios es el autor, que el Espíritu Santo sea el autor, que bajó del cielo con una virome, con bolígrafo, con una pluma, no, sino que los autores humanos fueron inspirados por Dios y por tanto esta composición es sagrada y esto que se nos revela, dice, está en rojo, todo lo escrito está solo lo que Dios quiere revelar al hombre. No es un libro de historia, no es un libro de ciencia, sino que, como dice Dave Verboom, es un libro que un padre escribe a sus hijos como una guía para conocerlo y llegar a él. Otra cosa muy importante de este libro es que todo lo escrito en este libro es una enseñanza, dice, de nuevo en lo rojo, dice, se sigue entonces de que los libros sagrados enseñan fielmente y sin error la verdad que Dios quiso consignar para nuestra salvación. Cuando dice SIC, es la abreviación de Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en el punto 107 dice eso que acabo de leer, ¿no? Y sigue así. Sin embargo, la palabra, y fíjense que la palabra lo pone en mayúscula, vamos a ver en un rato por qué. La palabra de Dios es verbo encarnado y vivo. Por eso es siempre actual. Por eso es preciso que el Espíritu Santo nos abra el espíritu a la inteligencia, ¿sí? Entonces, por eso le rezamos al Espíritu Santo y por eso las escrituras las entendemos de una manera u otra según Dios nos quiere revelar. Por eso den gracias al Señor que estamos en este curso, porque Dios les está queriendo revelar algo muy importante para sus vidas, que es esta forma de comunicarse con Él. ¿Por qué dice Juan 1 y Lucas 24? Porque dice Juan en el primer capítulo, dice, y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo Yo estoy en un carne. curso. Estoy en un curso. Em, a ver si En tu quieren, voy casa a hay mucho. por un ratito, a ver si puedo poner en silencio. Ahí va. Los pongo a todos en silencio hasta, y si quieren... si quieren preguntarse, se sacan, se prenden el micrófono, activan el micrófono. Así no tenemos distracciones. Bueno, otra característica es esto de lo que decía hace un rato, lo deuterocanónico, canónico. ¿Qué es el canon? ¿Qué es esa palabra? El canon significa vara de medir. Entonces, Dios nos da, en el caso, por ejemplo, los 5 libros de la ley, como vara de medir. ¿Para qué? Para que tengamos referencia, ¿no? Para que entendamos. Y esto de qué libros son sagrados, a la iglesia le tomó un montón de tiempo y nosotros los tomamos, este proceso histórico y teológico, inspirado a la iglesia, a nuestra Santa Iglesia, a través de la tradición apostólica y como guía el Espíritu Santo, todo este estudio llevó a reconocer estos libros, estos 73 libros que tenemos hoy acá en la Biblia, dicho sea de paso, es un privilegio tener la palabra de Dios en cada una de nuestras casas. Es un privilegio. Antes la Biblia solo estaba en la iglesia y además estaba encadenada, no porque se la fueran a robar, sino como un símbolo de que la palabra y el templo venían juntos, porque se le daba ese respeto, esa voz del Señor, ¿no? En su casa. Y hoy la tenemos en nuestros hogares, respetémosla, cuidémosla, es la palabra de Dios, ¿no? Bueno, y en el Concilio de Trento, en 1547, la Iglesia termina o sea, define la Biblia como la vemos hoy, ¿sí? Como se ve hoy. Y entonces, ¿qué significa canon? Lo acabamos de ver. ¿Qué significa deuterocanónico? Son los libros que están fuera de ese canon, ¿sí? Fuera de ese canon. Y entonces cuando yo dije que en el Antiguo Testamento teníamos 7 libros deuterocanónicos, es que están fuera del canon hebreo,
pero sí dentro de la Iglesia Católica. Bueno, seguimos. Otra característica muy importante es que la Biblia es cristocéntrica. ¿Qué significa? Que el centro de todo lo escrito es Jesús, Cristo. Todo el Antiguo Testamento es anticipo de la venida de Cristo y todo el Nuevo Testamento, toda la nueva alianza, es cumplimiento de eso que se dijo. Por eso, cuando solo nos quedamos con el Nuevo Testamento, estamos leyendo todo lo que se cumplió, pero sin saber. O sea, sin entender la maravilla de que Dios, por eso cuando decimos Dios es fiel, Dios mantiene su promesa. ¿Y pero en qué nos basamos para decir eso si no sabemos a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a que todo lo que Él prometió en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, se cumplió. Entonces podemos ver toda la prueba de la fidelidad de Dios en todo el camino de la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, entonces, anuncios y cumplimientos. Tenemos a la izquierda, ¿sí? Vemos Génesis 3:15, protoevangelio, dice, Él te aplastará la cabeza. O sea, los primeros 3 capítulos del Génesis, vemos como Dios ya está anunciando que tiene un plan de salvación. Eso se llama protoevangelio, ahora lo vamos a ver. Y que le está diciendo a la serpiente que Jesús le va que la Virgen va a aplastar la cabeza con su fiat y que Jesús nos va a salvar. Y que Dios va a proveer el cordero que fue prometido a Abraham. Ese cordero, vemos como Juan el Bautista, lo anuncia y Juan el Evangelista, en el primer capítulo, dice, este es el Cordero de Dios. Juan el Evangelista lo pone por escrito diciendo, Juan el Bautista señaló al Cordero, este es el Cordero de Dios, lo anunció. En el Éxodo, otro libro que vamos a leer a continuación del Génesis, vamos a ver cómo Dios le dice que no quería que ese cordero que iba a ser sacrificado para salvar a los primogénitos antes de que se vayan de Egipto, antes de que el pueblo huya de Egipto, ese cordero no podía, esa víctima no podía tener ni un hueso roto. Y Juan el Evangelista dice al final de su evangelio una nota muy particular. Dice, al ver que estaba muerto, cuando estaba Jesús en la cruz, no le quebraron las piernas. Y dice, y esto lo escribo para que todos crean. ¿Y qué se está refiriendo? Al Éxodo, ¿no? Nos está remontando al Éxodo. Bueno, después en Samuel también a David Dios le dice, yo te haré una casa. Y de nuevo en el Evangelio de Juan dice que todos sean uno, como tu Padre está en mí y yo en ti. Em, Esto que estoy haciendo se llama tipología, ¿no? Esto de ver en el antiguo y referenciarse en el nuevo se llama tipología. Son em, es como este juego de esto dijo el Señor y acá se cumple. Esto dijo y esto que te resuena, ¿no? Este ir y venir dentro del libro de la Biblia, lo vamos a hacer un montón en este curso. Y justamente es para que veamos cómo Cristo es el centro de todo lo que está escrito. Seguimos. Entonces, este curso nos va a llevar desde el Génesis hasta Jesús, o sea, hasta que Jesús se va a la tierra, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Eh, entonces vamos a ir uniendo cronológicamente estos 14 libros narrativos que yo les pasé ya al listado. ¿Para qué? Para vislumbrar, para descubrir en esto un hilo conductor que va a ser las alianzas, las sucesivas alianzas entre Dios y los hombres, que nos van a revelar el plan de salvación de Dios en la humanidad y también en nuestra propia vida.
también en nuestra propia historia. Miren el dibujo, pues me tomó un montón, armarlo, por favor, presten atención. Son varias imágenes, pero quería poner, ¿no? Desde el Génesis, o sea, desde la creación, con los ángeles unidos por la luz, que Jesús con toda la gente, ¿no? Que lo sigue. No, bueno, era a modo cómico, ¿no? Que lo digo, pero bueno, entonces. Este curso basado, como les decía antes, en el curso de Ascension Press de Jeff Cavins, que se lo puedo poner, y el curso de Scott Hans del St. Paul Center, que se llama Del Génesis a Jesús. Eh, Tiene esto que están viendo, que son una serie de como una ayuda a memoria o un resumen resumidísimo de cada libro o porque alguno tiene más de un libro o combinados libros, pero de cada una de las etapas que vamos a ir leyendo, que nos van a mostrar este recorrido. Entonces, ven que dice cronología y el primer color es un color turquesa, mundo primitivo, dice. Y eso es lo que les dije que si podían leyeran para hoy, que abarca los capítulos, los primeros 11 capítulos del Génesis. O sea, el Génesis del 1 al 11 nos revelan el mundo primitivo. Y nos van a relatar la historia desde la creación hasta más o menos 2000 años antes de Cristo. Vamos entonces a entrar y los subsiguientes, yo lo voy a, cada sesión vamos a ir detallando el color, el tiempo, el contexto histórico, ¿sí? Para tratar de entender un poco más lo que estamos leyendo. Entonces, hoy en particular vamos a ver el mundo primitivo. El color turquesa, bueno, voy a seguir avanzando. Vamos a hacer una introducción de este libro, del Génesis. El Génesis, la palabra griega significa origen, principio, ¿no? Y de hecho, este libro empieza con la palabra al principio. Este libro eh, no tiene un único autor, si bien se lo atribuye a Moisés, ¿sí? Vemos que ya en los primeros capítulos se ven distintos autores, es de literatura mitológica, la mitología, y se lo tiene como poesía hebrea. La mitología se usaba en ese momento, para responder, como dice acá, preguntas difíciles y básicas también de la existencia humana. Entonces, los hebreos utilizan esta misma metodología o esta misma forma de, de escribir con símbolos y explicar con símbolos cosas que les excedían y que no se podían explicar, ¿no? ¿Por qué este color turquesa? Y esto me encanta. Jeff Cavins lo que dice es, bueno, nosotros tenemos una visión limitada del mundo y de nuestra propia realidad. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa, veo el piso y lo que veo es marrón porque tengo piso de madera. Alguno tendrá un cerámico de un color, alguno estará en la calle y verá el pasto, otro verá el cemento, pero nosotros tenemos como hombres una visión y criaturas de Dios, una visión limitada. En cambio, Dios tiene una visión amplia, una visión que nosotros nunca vamos a entender. Entonces Jeff Cavins elige este color turquesa porque dice, este es el color que la Tierra tiene vista desde el espacio. Dicen que desde el espacio se ve como un todo, la Tierra como un todo, y es un color así aturquesado. Y me pareció muy lindo ponerlo de esta manera porque Dios tiene una vista más triunfal de todo lo que nos pasa, ¿no? Bueno, así que vamos a comenzar con los primeros capítulos teniendo en cuenta que lo que vamos a ver es esta historia de Adán y Eva,
hasta llegar a Noé. A ver cómo vamos con el tiempo. Creo que venimos bastante bien. Cualquier cosa, interrumpen, ¿eh? Si necesitan, yo siempre lo que digo es que Dios nos inspira a todos, así que si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta, lo puede ponerlo por escrito o prende el micrófono y comenta. Bueno, entonces vamos a ver la creación. Yo creo que la creación todos han leído al menos una vez la creación como está en la Biblia, ¿no? Entonces vamos a tratar de repasar un poquito sin entrar en mucho detalle. Tengan siempre presente que este curso es para darnos una idea general. Yo no tengo un doctorado en Biblia. Todas las preguntas que hagan y que no sepa, las averiguaremos si tenemos los recursos de, de poder preguntar a gente que sí sabe más, que sí tenemos esos contactos, tenemos la gracia de tener a quien preguntarle, pero tampoco es para que estemos entrando en el detalle, en lo minucioso, porque nos podríamos volver locos. Si hay cosas, sí que sí. A ver, quiero aclarar algo, no porque no quiera responder, sino que sí, si hay algo que les molesta, si ustedes te están leyendo y hay algo que les llama mucho la atención, pero y con un gusto, un sabor medio amargo, anótenlo. Anótenlo y me lo mandan, si no se animan al grupo, por privado, pero y si no puedo responder yo, también está Patti, también si alguno tiene la respuesta o quiere compartir, ahí en este video yo vi y está buenísimo cómo lo responden. Se agradece a todos por esa colaboración. Creo que este curso lo hacemos entre todos. Yo lo voy guiando, pero lo hacemos entre todos, ¿no? Bueno, entonces dicho eso, volvemos. Vamos a empezar a ver que Dios crea con la palabra. ¿Se acuerdan que hace un ratito dije, fíjense la palabra con mayúscula? Y retengan ese. ¿Por qué con mayúscula? Si es que no saben la respuesta, ¿no? Vamos a ver por qué después. Y vemos cómo en los primeros días Dios separa la luz de la oscuridad y da forma, empieza a dar forma a la tierra, ¿no? Eh, y en los días del 4 al 6 llena ese vacío y crea a los animales, al hombre. eh, una nota espiritual de esto, ¿no? Cuando nos encontramos con el Señor, cuando el Señor entra en nuestra vida, nos ayuda a separar la oscuridad de la luz. Que es lo bueno, es como si nos iluminara la conciencia y podemos empezar a ver y entender qué es lo que está bien en nuestra vida y qué es lo que no está tan bien, ¿no? Y nos ayuda a ordenar. El Señor nos ayuda a ordenar, nos da forma, ¿no? Nos ayuda a dar forma a nuestra vida. De repente nuestra vida empieza a cobrar más sentido. Y ese vacío que sentíamos muchas veces por no entender, eh, se, eh, se empieza a ir, ¿no? Porque empieza a tomar sentido, todo empieza a tomar sentido. Y dice, y en el séptimo día Dios cesó de hacer su obra, y por eso la bendice y la consagra. Y yo les pregunto, abran sus micrófonos, ¿por qué les parece que era necesario que Dios descansara? Si Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, ¿les parece que necesitaba descansar? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Les parece que Dios necesitaba descansar en el séptimo día? Yo- a ver, Eduardo, Celina, sí, no, yo creo que el Señor es todopoderoso, no necesita nada de nada, tampoco necesitaba descansar, tiene que tener una explicación.
porque a veces cuando nos decimos si hay que rezar porque el Señor quiere, necesita no, yo creo que el Señor no necesita nada, absolutamente, porque es todo, todopoderoso. Pero ¿por qué necesitaba descansar al séptimo día? No sé, nunca se me ocurrió pensar eso, porque Bueno, es como una separación entre la creación para mí y, y una vez que tiene todo hecho, empieza como la vida o, por decir entre comillas, el cuento. No sé cómo bueno, decirte. bueno, vamos por ahí, tomamos eso, y esto es lo que llamamos la pedagogía divina. Dios nos quiere enseñar, enseñar a que hacer sus hijos, enseñar a estar con Él. Como una madre le va enseñando a su hijo esto sí, esto no, se come así, se camina así, y el hijo va aprendiendo por de ver, ¿no? De ver. Nosotros aprendemos de la observación, aprendemos de la repetición. Entonces Dios nos quiere mostrar que en el séptimo día, que en numerología sabemos que el séptimo día es el día de la perfección, eh, 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 es muy importante para poder descansar, bendecir y consagrar. Vamos a hablar más adelante, el jueves que viene, vamos a hablar de esto de la bendición, qué significa bendecir, pero que podemos ver que en el día 6 que fue la creación fue terminada, todo fue terminado, pero hasta el día 7 no se completa. En el día 7 es que se llega a la plenitud. Si alguno leyó Claro. alguna vez el Apocalipsis, vemos que la bestia del Apocalipsis se la nombra con el 666. 666, 6 es el número de lo creado, ¿no? Es el número de la creación. Entonces, ¿por qué somos bestias? Porque nos quedamos en lo terrenal, Dios. en la tierra. Cuando nosotros no llevamos, no elevamos todo lo que hacemos y lo consagramos, nos quedamos en acá, en lo terreno, ¿no? Entonces es recién cuando consagramos, bendecimos y elevamos lo que hacemos que podemos descansar, porque descansamos en Él, descansamos en el Señor, ¿no? Bueno, vemos que Dios crea la humanidad y cuando crea la humanidad dice, hagamos. ¿Habían prestado atención? Lo resalto al MOS, lo puse con, ¿no? Lo subrayo, porque está en plural, no dice voy a hacer al hombre, dice hagamos, está hablando en plural. Y entonces ahí voy Perfecto. arriba, lo que dice Dios crea la tierra con la palabra, con la palabra. Dios crea la tierra con el verbo y con la voz. O sea que acá se denota la presencia de la Santísima Trinidad. Dios es trino, Dios es trino. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vemos que de la imagen nosotros somos reflejos del Señor, lo habrán escuchado varias veces, somos reflejo del Señor cuando tenemos al Señor dentro, cuando somos templo, cuando estamos llenos de gracia y cuando somos templos del Espíritu Santo, reflejamos a Dios vivo dentro nuestro, ¿no? La gente puede ver a Jesucristo cuando nosotros hacemos el bien. Entonces estamos hechos a imagen. Y tenemos, ¿y qué significa semejanza? Tenemos la capacidad de amar, esa capacidad que tiene Dios Trino. Habrán escuchado que del amor entre el Padre y el Hijo surge el Espíritu Santo. Y lo podemos ver muy claramente cuando decimos del amor de un hombre y una mujer, surge un hijo, surge la vida, ¿no? Entonces es el amor que da vida, es el amor que se encarna. Seguimos un poquito más, vemos que dice, hombre y mujer los creó. En hebreo, ish y ya. Vemos que tiene la misma raíz. ¿Ven? Ish, hombre, y ya, mujer.
tiene la misma raíz. Esa raíz lo que denota es que tenemos la misma naturaleza, el hombre y la mujer, la misma dignidad, pero somos distintos y complementarios. Dios le dice, vamos, te voy a hacer la ayuda adecuada para que vos puedas vivir en esta, mi creación, en plenitud, porque el hombre se sentía solo. Todo esto lo podemos ver más, me encantaría extenderme porque me encanta la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pero nos salimos del curso. Entonces, seguimos acá, pero lo pongo como referencia porque quien le interese más, aprender más de esta parte, puede ahondar en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y dice que esta creación es muy buena, o sea que el hombre es muy bueno para su mujer y su mujer es muy buena para el hombre, porque solo juntos y solo complementándose pueden llegar al Señor. Son la ayuda adecuada para seguir, para llegar a la salvación. Seguimos. Vamos a ver un poco la característica de este lugar donde estaban Adán y Eva, el Edén. ¿Y por qué queremos estudiar un poco cómo era? Porque era el Edén, esa donde esperamos ir al cielo. ¿Cómo era el cielo? ¿No? Nos interesa, ¿no les interesa saber cómo era? ¿Cómo era? Tenemos una foto de cómo era, lo tenemos en la Biblia y muchas veces se nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo era el Edén? ¿Cómo era ese paraíso? Bueno, en el Edén dice que había, Génesis 2:9, dice, Dios hizo brotar toda clase de árboles apetitosos para comer, hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín. Y, bueno, y corto ahí. El árbol de la vida en el medio del jardín. ¿Qué nos está queriendo decir? Este jardín del Edén es el cielo, ¿no? Es el cielo, es el reino de Dios. Y que en ese cielo, en el medio, está el árbol de la vida. Ese árbol de la vida es el que daba frutos de la vida. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes? Esperen, voy a seguir un poquito más, porque a ver, en el Génesis, si sigo leyendo Génesis 2:9 y un poquito más, que está justo a la derecha, dice, pueden comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comerás del fruto de ese árbol, porque el día que comas de él tendrás que morir. ¿Qué estoy queriendo mostrar? Que había muchos árboles, ¿no? Que eran apetitosos. Pero había un árbol en el medio del jardín, que era el árbol de la vida, y otro árbol, que era el del conocimiento del bien y el mal. La mayoría Mm, creemos que había un solo árbol y ese era la mira, manzana. Sí, nos perdemos, ¿no? De que había más de uno y que uno era el del hay bien y dos el mal. árboles, me llamó la atención. A ver, voy a volver a poner un segundo todos en... Ahí, listo. Eh, bueno, ¿qué nos está queriendo decir? Que en el cielo, cuando estamos con Dios y ponemos en el medio de nuestras vidas a Jesús, a Dios, vamos a estar bien, ¿sí? ¿Por qué qué tiene que ver el árbol de la vida con Jesús? ¿Qué tiene que ver el árbol de la vida de Jesús con Jesús? Esperen que estoy queriendo sacar algo. Ahí está. Jesús, cuando muere en la cruz, pasa, es, a ver, ¿cómo lo pongo? Nos dice Juan, ¿no? Este es el árbol de la vida. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el fruto de este árbol es la Eucaristía, ¿sí? Ese árbol era Jesús, es Jesús, y los frutos es la Eucaristía. Entonces yo, cada vez que me alimento de la Eucaristía, cada vez que comulgo, estoy comiendo el fruto del árbol de la vida, que da vida eterna. Sigamos. En este Edén, en este paraíso,
¿Qué más? Bueno, teníamos una misión. Dios nos había dado una orden. Génesis 1:28 y Génesis 2:15 al 17. Génesis 1:28 decía que Dios nos dice, sean fecundos y multiplíquense, le dice a Adán y Eva, llenen la tierra y sométanla. O sea que en el paraíso había una tarea, no estaban Adán y Eva ahí sin nada que hacer, no, tenían una tarea, ser fecundos, o sea, reproducirse, multiplicar, llenar la tierra y administrar la creación, administrarla bien. Y para eso leímos, ¿no? Que Adán le había puesto nombre a todos los animales, conocía, dialogaba, tenía una relación con toda la creación, había una buena comunicación con la creación. ¿Qué dice Génesis 2:15 al 17? Sigo en el medio, dice Dios, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden, puedes comer del fruto de todos los árboles que haya en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de este árbol, porque el día que comas de él tendrás que morir. O sea, estamos sometidos a la muerte por el pecado, ¿no? O sea, el hombre era libre de todo, podía aprovechar la creación en todo y se tuvo que ir a meter con este árbol prohibido. Entonces pensamos, ay, Adán. Bueno, Adán sepan que significa hombres. O sea que ahora vamos a ver un poquito más que no fue solo Adán, nos pasa a todos, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Eh, en el Edén, Adán y Eva, o sea, los hombres estaban desnudos. ¿Y qué significa esto? Dice, los dos, el hombre y su mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza de verse así. Y esto es muy importante porque estaban desnudos, pero con el pecado se dieron cuenta y se taparon, ¿no? ¿Qué significa la desnudez en la Biblia? Es muestra de las debilidades, ¿no? Entonces el hombre no era como muchos creen que era perfecto, no tenía nada, era todo perfecto. No, simplemente que esas debilidades, que nosotros las vemos como debilidades, eran eh, posibilidad de mejora de otros. O sea, lo dijo una vez muy lindo un sacerdote, dice, un naipe, una carta, por sí sola no se puede parar, pero cuando se la apoya con otra, no solo se puede sostener, sino que se puede hacer el castillo más maravilloso que se les ocurra, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Eh, Mis debilidades pueden ser en el otro fortaleza. En el Edén, en el paraíso, Adán la veía a su mujer, a Eva, como muy buena, pero es recién después cuando empieza a ver todo eso como algo malo. Antes no lo veía como malo, sino que se ayudaban los unos a los otros para administrar y para amarse mutuamente, ¿no? Como amor, como muestra de amor. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa con todo esto? Yo les decía, esta sesión es muy importante porque es como si estuviéramos leyendo un libro de Agatha Christie y nos perdemos los primeros capítulos, no entendemos después nada más. Entonces, esta sesión es muy importante porque nos muestra en el Génesis el gran problema. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Cómo era antes? Y qué pasa con la caída, qué pasa con el pecado. Entonces vemos que en Génesis 3 aparece la serpiente, aparece el más astuto de los animales que había creado el Señor. Este ángel caído que no quiere que el hombre y la mujer alaben al Señor. Entonces dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 397, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad desobedeció al mandamiento de Dios.
En esto consistió el primer pecado del hombre, y en adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Vamos a explicar un poquito, vamos a desarmar un poquito esta palabra. Entonces, tenemos a Satanás que tienta, ¿no? Ahí vemos la imagen, que le dice a Eva que la tienta para que coma este fruto, ¿no? Este fruto que el Señor le había dicho que no comiera. Entonces, ¿por qué dice? Dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Dios, Creador, sumamente superior a esta criatura con la cual están hablando, les había dicho una cosa, y ellos desconfían del Señor, porque esta serpiente les dice otra cosa, y ellos dejan de creer, desconfían del Señor, y esto en su cabeza, ¿no? O sea, en su pensamiento desconfían, pero abusan de su libertad y terminan desobedeciendo algo que Dios les había dicho y que se los había mandado por su propio bien, ¿no? Entonces, en esto consiste el pecado, el de Adán y Eva y el de todos nosotros, en desconfiar de la bondad del Señor, en desconfiar por impaciencia, en desconfiar de lo que Dios me dice que me conviene, en desconfiar de en la voluntad del Padre para querer hacer lo que yo quiero y desobedecer pensando que eso va a ser mejor. Santo Tomás de Aquino decía, el orgullo es una forma de autoconfianza trastornada porque está basado en el orgullo. Yo me creo, ¿no? Yo creo que sé más que Dios. Yo creo, y porque empiezo a dudar, ¿será así? ¿No será así? ¿El bien? Y, y me creo, pongo mayor confianza en mí que en el Señor. Pongo mayor confianza en algo creado que en el Señor. Dice el catecismo, la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, porque entonces tenemos, como el pecado entró por Adán, la salvación entra por el nuevo Adán, que es Jesucristo. Vamos a ver esta manzana, vamos a tratar de entender un poquito más qué es el pecado. ¿Para qué? ¿Para qué queremos estudiar qué es el pecado? ¿Porque somos masoquistas? No, para poder entender cuándo cuándo somos tentados, para poder discernir mejor en la vida lo que me hace bien y lo que me hace mal, para poder discernir entre lo que es la voluntad de Dios y mi propia voluntad, que quizá no me haga bien. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dice el catecismo sobre el pecado, sobre esta manzana? Dice, Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas, pero nadie escapa de la experiencia del sufrimiento que aparecen ligados a los límites propios de las criaturas. Entonces, esta desnudez de la cual hablábamos antes son nuestros propios límites. No es que Dios no nos hizo del todo bien y se equivocó, no, sino que nos hizo con límites. Somos seres limitados, somos criaturas. Pero Dios es todo bueno. Entonces, cuando nosotros creemos que podemos discernir, decidir y juzgar a otros o juzgar y ponemos nuestra confianza solo en nosotros, es que aparece el sufrimiento, porque por lo general nos terminamos o lastimando a nosotros o lastimando a otros, ¿no? Eh, Quizá nos estemos preguntando, pero ¿por qué? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué apareció esta manzana? ¿Por qué Dios permitió la serpiente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no somos los únicos que nos cuestionamos esto. No somos los únicos. San Agustín, un gran santo, en las confesiones, ahí les pongo el número por si quieren entrar un poco más,
Dice, él buscaba el origen del mal y no encontraba solución, ¿no? Y entonces se pone a pensar y se acuerda una vez cuando era jovencito que roba unas peras de un campo de peras y las tira a los chanchos. O sea, hace algo malo y encima lo agrava porque no las usa para comer ni porque tenía hambre, sino que se las tira a los chanchos que ni siquiera comían peras. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué hice eso? A ver, entonces trataba de entender por qué había hecho eso. Entonces dice, bueno, porque era malo, porque era un chico malo y me gustaban hacer maldades. No, no. Nosotros, el hombre no hace cosas malas porque es malo. El hombre siempre busca el bien, siempre busca el bien. Y muchas veces hace cosas malas buscando el bien. Entonces él se da cuenta que en realidad lo que estaba buscando él era la vista o el agrado del grupo de chicos que lo estaban probando y le habían dicho, a ver si te animás a hacer esto, lo desafían y él lo hace. Entonces él lo que estaba buscando era la aprobación, era esa vista probadora de este grupo al cual él quería pertenecer. Entonces dice, sí, efectivamente, muchas veces el hombre, buscando el bien, hace el mal, ¿no? Eh, Vemos en Génesis 3 6 7, ¿no? Donde habla de, no sé si, a ver, si quieren lo leemos. Génesis 3 6 7, busquen en sus Biblias. Dice así, cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y también lo comió. Entonces, ¿cómo era el fruto? Era apetitoso, era agradable a la vista, era una manzana. Hoy por hoy vemos una manzana y decimos, ¿qué tiene de malo una manzana? Súper saludable, ¿no? El mal nunca lo vamos a hacer porque al simple vista hace algo malo. Por lo general, nunca vamos a hacer nada que no nos tiente, que no sea agradable, ¿no? Que no sea atrayente a los sentidos y a o la mente. Otra característica, se enfoca en la creación y no en el creador. Nos centra en el mundo, dice. em, La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán, que Dios les había dicho, si comen de este fruto morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de este árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Eh, promete algo mejor. Por lo general, el hombre cuando peca, cuando cae en la tentación, es porque quiere algo mejor, ¿no? Esto que decía San Agustín. Adán y Eva, y quiere algo mejor, y muchas veces eso mejor corresponde a querer ser más de lo que es. En este caso, querer ser como dioses, ¿no? Ellos querían tener la capacidad de Dios, algo que no nos corresponde, ¿no? Y entonces muchas veces pecamos por eso, porque queremos ser más de lo que nos corresponde. Y acá yo puse, aprendamos a mirar la letra chica, ¿no? Porque esto que les dice la serpiente, no morirán, ¿era verdad? Y no, entre comillas, ¿no? Dice, la consecuencia del pecado es que oscurece el intelecto, debilita la voluntad y altera el orden de prioridades inscritas en la naturaleza del hombre, ¿no? Que se llama la concupiscencia. El hombre muere en su relación con Dios. El hombre muere, entonces, entre comillas, ¿no? No morirán. Dice acá abajo, la revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia.
¿Qué nos dice este San Pablo, ¿no? En la carta a los romanos? Bueno, estamos viendo todo esto y la verdad que me metería abajo de las sábanas de la cama y no saldría más porque me deprime el pecado y saber que caigo todo el tiempo en el mal. Y San Pablo nos dice, no, no se preocupen porque Cristo ha venido a salvarnos y cuanto más peco, más misericordioso es el Señor. Gloria a Dios por eso. Seguimos. Y protoevangelio. En el Génesis 3:15 tenemos el protoevangelio, o sea, después de todo esto aparece inmediatamente Dios, que parece que está castigando a la serpiente, pero en ese mismo versículo vemos lo que se llama el anuncio de la salvación, o sea, el protoevangelio es el primer anuncio de salvación. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Primero entonces, ¿qué nos está mostrando? Que siempre va a haber enemistad entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Lucha constante. Perdonen, ¿eh? Perdón, que me tocaban el timbre. ¿Y cómo va a vencer? Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón, le dice a la serpiente. Eh, te va a doler, eso acecharás el talón es, y fíjense acá cómo está en la imagen que tenemos a la derecha, la Virgen pisando a esa serpiente, ¿no? O sea, Jesús va a vencer, a pesar, a pesar de que parezca una mordida de una serpiente, los que son del Chaco sabrán que puede llegar a ser mortal. Bueno, lo podemos llegar a saber todos, ¿no? Pero me imagino que en la selva debe ser mucho más peligroso, ¿no? Eh, Parece peligroso, pero en realidad el Señor le va a pisar la cabeza, ¿no? Va a vencer. A continuación dice en Génesis 3:24, Dios resguarda el Edén. Entonces, el árbol de la vida que quedó, Dios dice que pone querubines, o sea, pone ángeles para que ese árbol de la vida no sea mal utilizado. Vamos a ver cómo cuando Jesús vuelve y vence, se abren las puertas del cielo, se abre el Edén y con la iglesia aparece la Eucaristía. Tenemos de nuevo la posibilidad del fruto, de recibir el fruto de la vida eterna, que es la Eucaristía. Génesis 4:5, el exilio. Entonces, ¿cuál es el castigo? Me preguntaba alguien, ¿por qué el Señor castiga? ¿Por qué Dios castiga? Bueno, un padre que no castiga es un negligente. Un padre que no castiga abandona a sus hijos. Los hijos necesitamos límites, ¿no? ¿Por qué? Necesitamos límites para saber a dónde nos conducimos. Los límites son los que nos marcan el camino, ¿no? Un camino sin límites, un camino que no está pintado. Por ahí hay alguno que maneje. Mi padre es ingeniero vial, ¿no? Y así que he visto caminos. Un camino que no está bien pintado es peligroso, ¿no? Yo miro a la derecha porque los tengo puestos a la derecha, pero bueno, vamos a ver entonces qué pasa con esta generación corrompida. Vemos del capítulo 4 al 11 un examen de conciencia, la miseria humana. Léanlo para entender qué son las cosas, nuestras debilidades a las cuales caemos recurrentemente, ¿no? Los pecados de la carne, cómo van entrando y se van agravando, ¿no? Lo primero que vemos es la envidia entre Caín y Abel. Acá tenemos la imagen a la derecha. La envidia que termina en la muerte. Y me decían, ¿y por qué? Pero porque por una ofrenda
y porque uno da lo mejor de sí y el otro da lo que había producido, ¿no? Fíjense, esas palabritas son claves en la Biblia porque nos ayudan a entender. Dio lo mejor, o sea que Dios siempre espera que demos lo mejor, siempre espera que demos lo mejor, eso es lo que es de su agrado. ¿Por qué pongo clave el patrón del exilio? Porque lo vamos a ver como un patrón. Entonces, vamos más adelante a estudiar, a tratar de entender todos los exilios. ¿Por qué se produce el exilio? ¿Qué significa? ¿No? ¿Y qué efecto produce en nosotros? ¿Por qué? Porque los resultados del pecado que fueron, ¿no? ¿Por qué este exilio? ¿Por qué este castigo? Porque cambió la relación con Dios. Adán y Eva se esconden del Señor, no es Dios que se esconde de ellos, sino ellos se esconden. Ya no podían estar más en el jardín del Edén, porque ellos no se sentían, se veían desnudos, son ellos los que se ven desnudos, somos nosotros los que nos alejamos. Cambia la relación entre ellos. Adán la ve a Eva desnuda y Eva lo ve a Adán desnudo. Ya no lo veía como muy bueno, sino empiezan a ver otras cosas, ¿no? Esa visión, no la visión como nos ve Dios, sino la visión humana, egoísta. Y cambia la relación con la tierra, la mala administración, ¿no? La naturaleza caída, porque queda desprotegida, ya no pensamos en el todo, sino que empezamos a usar la naturaleza para nuestros propios como servicio, ¿no? Como para lo que nos conviene. Y es eso lo que dije antes, ¿no? Usar, ¿no? Y mal usar, ¿no? Bueno, llegamos al Génesis 6:9, Noé, y dice que Dios ve tanto pecado en el mundo que se arrepiente de su creación y manda un diluvio para que acabe con ella. ¿Les parece realmente que Dios se arrepiente? ¿Les parece que estaba arrepentido? ¿Que Dios se puede haber equivocado? Bueno, autorrespondo. Alguien hace así, sí, 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 los veo, los veo. Eh, no, es, eh, es para mostrar, ¿no? Que lo que estaba pasando no era bueno. Y este diluvio, vamos a ver el agua como símbolo de purificación, de por eso, bueno, por eso en el bautismo, uno de los signos del bautismo es el agua, ¿no? El agua que limpia, el agua que borra el pecado. Entonces vamos a ver como un signo, el agua, esta agua que llega, y esta inundación dura 40 días, me falta el acento. Dice 40. El 4 es un número que simboliza la prueba y la purificación. Y el 0, cuantos más ceros, más purificación, más tiempo necesario, ¿no? El 10 como aumento, como mucho, ¿no? Entonces 40 días, mucho tiempo de prueba y purificación. ¿Por qué? Porque el pecado era mucho. Cuanto más inmersos estamos en el mal, más tiempo necesitamos para salir de esos malos hábitos que nos acogen, que nos esclavizan, ¿no? Bueno, y vemos que en el Génesis 8:20 que se produce la salida del arca, ¿no? Como llegamos de nuevo a la tierra, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hace Noé? Muy importante que tomemos nota. Le ofrece al Señor lo que produce. Y esta ofrenda le es agradable al Señor. Y entonces se produce o realiza Dios con Noé una alianza. El signo de esta alianza, la prueba de esta alianza es el arco iris, ¿no? Le dice, nunca más volveré a hacerle esto al hombre, nunca más lo someteré a la destrucción, sino que a partir de ahora tendremos esta alianza. Esta va a ser la primera alianza que la recordamos con el arco iris, así que a partir de ahora, cada vez que vean un arco iris, recuerden a Noé y que gracias a él y su fidelidad y su fe, estamos todos acá, ¿sí?
Y que Dios nos recuerda con ese arco iris que Él es siempre fiel. Aunque pase, no es que le mostró el arco iris a él y nunca más, sino que hasta hoy, hasta el día de hoy, vemos arco iris en el cielo cada vez que llueve, porque el Señor es siempre fiel. Dios es siempre fiel. Y vamos a ir viendo a lo largo de la historia eso, ¿no? Y a pesar de nuestras infidelidades, Él sigue cumpliendo su promesa. Vamos a profundizar un montón más la clase que viene en las alianzas, que es una alianza, porque vamos a ver qué es el hilo conductor de toda esta historia. Bueno, y llegamos a Babel, que es el último punto, y todos están aliviados que estamos terminando y vieron que tenía razón cuando dije que hablo mucho. Llegamos al capítulo 11 y vamos a ver si alguna vez quieren hacer una autoevaluación de si estoy en gracia o no estoy en gracia, si tengo el Espíritu de Dios o no tengo el Espíritu de Dios, háganse estas preguntas. Acá tenemos a Babel como muestra de lo que es el antipentecostés. Es la antítesis de cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo. Acá no recibieron el Espíritu, sino que lo tiraron por la borda. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Babel? Esta historia de este grupo de personas que quería perpetuar su nombre. No el nombre de Dios, sino su nombre. Querían hacer algo, llegar al cielo con esta obra, con esta construcción, ¿no? En vez de lo que nos invita el Espíritu de Dios, perpetuar a Dios vivo, ensalzar su nombre, engrandecer el nombre de Dios, no el nuestro, sino el de Dios. A eso estamos llamados cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Otra muestra clara de que no tenemos a Dios, del antipentecostés, es la división que se produce, la mezcla de lenguas, la desunión. Eh, Dice el Señor y que mezcló las lenguas. En realidad, y me decía alguien, ¿por qué? ¿Por qué el Señor mezcla las lenguas? No, probablemente ya no se entendían desde antes. Probablemente ya se estaban peleando porque cada uno quería lo que quería para él, quería mandar, quería liderar, no hacer la voluntad de Dios, el único Rey y Señor, sino hacer su propia voluntad. Y eso ya genera conflicto. Cuando yo solo hago lo que yo quiero y no escucho a los demás, eh, no me hablo en la única lengua, que es la lengua del amor, no soy comprensivo, no soy, ¿no? Pierdo todas las condiciones de, de de la única lengua, que es la lengua de Dios, que es la lengua del amor. Y eso entonces genera desunión, porque dice, bueno, y el Señor separó, los dividió a todos, y eso genera división. Yo sigo al que creo, ¿no? Bueno, yo esto, el otro lo otro, y como no nos ponemos de acuerdo, taza a taza cada uno a su casa. En cambio, cuando yo vivo de acuerdo a la voluntad del Padre y vivo mi Pentecostés a diario, estoy buscando siempre la unión a Cristo y la unión de todos mis hermanos a Cristo. Bueno, hasta acá llegamos con con, con la presentación, uy, y 25 minutos, y esta actividad era un poco para, esperen, voy a parar.